están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es En Firme. Fíjense que hay algunas cosas que comentar, algunas de relevancia. Como se veía venir desde el índice global de la actividad económica, en la economía mexicana ha comenzado a perder velocidad. Y quizá no estemos en la tesitura de empezarnos a preguntar qué es mejor, que si crecer poquito o no crecer. Ojalá la economía mexicana logre remontar, pero ciertamente estamos viendo un muy mal dato. Durante el segundo trimestre de este año la economía decreció, se hizo más chiquita en 0.2%. ¿Y esto qué significa? Significa que esta economía mexicana pues va más despacio que el tercer trimestre, y podemos achacarle a muchas cosas, y lo que le he venido diciendo con la metáfora del lobo feroz. Sí, efectivamente, la economía mexicana es fuerte, la economía mexicana es resistente, la economía mexicana tiene cimientos muy sólidos. Sin embargo, han pasado muchísimas cosas en la economía mexicana. La normalización de la política monetaria, la volatilidad en el precio del petróleo, la victoria de Donald Trump, el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, la incertidumbre que se generó entre algunos sectores económicos, no afortunadamente la mayoría, sino entre algunos sectores económicos en torno al proceso electoral. Todas estas cosas se conjuntaron. Un menor dinamismo en la economía global, la economía mundial va más despacio por las guerras económicas de Donald Trump. Hay señales de aversión al riesgo, hay señales de contracción de la inversión extranjera directa, como lo señalan el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y Banco Mundial y prácticamente cualquier organismo financiero. Hay un entorno donde pues la economía mundial va a ir más despacio, la economía mundial va a perder velocidad, y en ese contexto se inscribe una baja del 0.2% del Producto Interno Bruto con respecto al trimestre previo. ¿Qué significa? Significa que se rompe una larga racha de crecimientos trimestrales. Trimestre a trimestre habríamos venido creciendo desde 2013. En 2013 la economía mexicana se contrajo frente al trimestre previo en 0.7%, y el crecimiento anual a tasa anual era del 1%. ¿Por qué es relevante que le dé este dato? Seguramente usted se acuerda al principio del gobierno de Enrique Peña Nieto, que había quienes decían que la economía mexicana estaba en crisis, que la economía mexicana estaba en recesión. Así se inauguró la administración, se culpaba al gasto público, se culpaba a una serie de factores, pero lo cierto es que nunca estuvo la economía mexicana en crisis. A tasa anual, que esto también es muy relevante destacarlo, a tasa anual, que es el indicador más relevante, la economía mexicana ha crecido sostenidamente desde el tercer trimestre de 2009. Es una de las economías que lleva una racha de crecimiento más largas en el mundo occidental. No solo México fue el primer país de empezar a crecer después de la crisis financiera mundial de 2008-2009, sino que ha mantenido esta tendencia de crecimiento de las economías que ha venido creciendo. Debemos entender, debemos tener bastante claro que pues, avanzar, o sea, que la economía mexicana disminuye a 0.2% frente al trimestre previo, y que eso nos lleve a una tasa anual del 1.6%, es de considerarse. Hay que recordar también que la economía mexicana el primer trimestre de este año creció al 1.1, es decir, se está viendo una desaceleración en materia económica.
Lo ha dicho Gerardo Esquivel, quien está postulado para ser subsecretario en la Secretaría de Hacienda, que no basta, lo dijo en el foro de Banorte, que no basta la estabilidad económica, que es buena la estabilidad económica, que es bueno mantener finanzas públicas sanas, pero que crecer al 2% no es suficiente. Y yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con él. Tenemos que crecer a tasas superiores al 2%. Pero para quienes dicen que hemos crecido poquito, hemos crecido de una manera insuficiente, hoy habría que preguntarnos y hacerlo muy seriamente si no es mejor crecer a tasas del 2.4%, como hemos crecido en promedio, que empezar a crecer a tasas sustancialmente menores o incluso llegar a la recesión. Sí se debe considerar, sí es un fenómeno que preocupa. No preocupa tanto, y lo digo con toda claridad, la llegada del nuevo gobierno, porque como le he venido diciendo, hasta el momento, no han planteado ningún absurdo en materia económica. Hablan de un presupuesto que busque el crecimiento de la economía con estabilidad. Hablan de generar ahorros en el gasto público y que esos permitan financiar los programas de desarrollo. Todo eso suena bien y ojalá lo mantengan. En los próximos días, yo creo que el gran tema de la próxima semana va a ser la presentación del paquete económico 2019. Un paquete económico que tiene características raras. Mire, lo hace el gobierno actual, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de su secretario de Hacienda hacen el documento. Ya empieza a dar opiniones el equipo de transición. O sea, ya el equipo de transición se sientan y tal, porque ya lo aprueba el nuevo Congreso y se aprueba el 15 de diciembre. Es el único presupuesto que se aprueba hasta diciembre. Entonces ya es un presupuesto que, por eso opina el gobierno entrante, pero lo tiene que hacer el gobierno saliente. Es como, pues es como una sopa de dos cocineros, con dos sazones diferentes. Así es, ¿no? Hay que verlo así, ¿eh? Es una sopa que están haciendo dos cocineros. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos pueden estar? Pues depende mucho de la voluntad, de la seriedad, del patriotismo, del compromiso y de la responsabilidad de uno y otro equipo. La información que yo tengo hasta el momento es que han destinado esta primera fase de la transición a darles pues los números reales y los números verdaderos. O sea, porque así como no es lo mismo ser borracho que cantinero, tampoco es lo mismo tener ideas desde afuera y confrontarlas en contra de los datos duros, de los datos objetivos, del conocimiento de, pues, el interior. Siguiendo con mi figura de la sopa de dos cocineros. Hay un cocinero que sabe exactamente cuáles son los ingredientes que tienen, cuánto cuestan los ingredientes, qué hay en la alacena, a qué temperatura calienta la estufa, qué hornilla es mejor. Y hay otros que tienen ideas de cómo se cocina esa sopa. Hoy están en la fase donde le están diciendo, mira, esta hornilla es mejor, porque esta sale el fuego más parejo. Oye, pero si le pones tanto consomé, cuesta tanto. Y así están en esa fase. Están justo en esa fase de que qué olla van a usar y que qué olla es mejor. Y el presupuesto, ese ya nos va a mandar señales mucho más claras, mucho más específicas de hacia dónde va la economía. Una economía que, como lo señala nuevamente hoy el Banco de México en su reporte de el panorama internacional, que se ven riesgos en la economía global, desaceleración en materia económica, una mayor incertidumbre, un mayor proteccionismo, mayores barreras al comercio, que eso es lo que más preocupa. Eso es lo que tiene más tenso, más sacado de onda, por decirlo de alguna manera, a todo el mundo. Hasta hoy, lo que hemos visto del nuevo gobierno se llama pretemporada.
Si usted es fanático de la NFL, pues ahorita está viendo la pretemporada. No importa tanto, no es tan relevante el resultado del partido. Si ganan o pierden no importa tanto, sino cómo juegan, sino qué hacen, sino cómo se coordinan. Ahorita estamos viendo la pretemporada. A partir de la próxima semana, ya tendremos que empezar a ver señales más claras de qué están pensando en materia presupuestal. Y a esta sopa del presupuesto, a esta sopa de la materia presupuestal, hay que ponerle el ingrediente este. La economía está perdiendo velocidad. Veníamos a tasas que llegaron a ser del 2.6% a tasa anual y hoy estamos a una tasa anual del 1.6%. Yo prefiero, no sé usted, pero yo prefiero crecer al 2.6 que al 1.6. Más o menos un punto de crecimiento en el PIB, son unos 100,000 o más de 100,000 empleos en la economía formal, es un mayor crecimiento de la economía y es, en términos generales, pues es preferible. Que 2.6 es poquito, sí. 1.6 es todavía más poquito, si se permite la expresión. Entonces, ¿qué medidas se van a utilizar? ¿Cuáles serán las herramientas que se van a aplicar buscando que la economía tenga un mayor crecimiento? ¿Se va a descuidar el orden macroeconómico? Yo esperaría que no, porque sería preocupante. ¿Se va a soltar el gasto del gobierno? Yo esperaría que no, porque sería un error. ¿Se va a mantener la responsabilidad y por la vía de decisiones inteligentes, por la vía de estímulos dados con una gran precisión, se va a buscar el crecimiento de la economía? Yo esperaría que sí. Ya dijo Alfonso Romo que va a ser un muy poderoso jefe de la oficina presidencial, que no va a haber estímulos fiscales de principio, que esos vendrán cuando se ponga en orden la casa. Sin embargo, también dijo que cuentan con la iniciativa privada, otra vez dentro del foro de Banorte, que se cuenta con la iniciativa privada como una herramienta del crecimiento, algo que les permita llegar hacia mejores estadios, hacia mejores condiciones en materia económica. Y ahí es donde estamos parados. Ahí es donde estamos parados. Se da a conocer una desaceleración de la economía, una contracción como no se veía desde 2013 en la economía mexicana. Hay que destacar que la de 2013 fue una contracción del 0.7%, pero que esta pérdida de velocidad no es buena. No es para nada bueno. Y que plantearía un reto para la próxima administración, como por lo menos mantener el ritmo de crecimiento. Sí, durante los últimos 30 años la economía mexicana ha crecido en un promedio ligeramente superior al 2%, un poquito más del 2%. Es claro que no es suficiente. Lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, y lo he dicho yo, y lo ha dicho todo el mundo. Crecer al 2% no es suficiente, no alcanza para el tamaño del país, no es lo que necesitamos, no es lo que el país requiere. Sin embargo, es mejor estar creciendo a tasas del 2.6% que crecer a tasas inferiores. Hoy, el ritmo anual al cierre del segundo trimestre de este año, el ritmo de crecimiento de la economía es de 1.6%. 1.6% es menor a 2.4, 2.5, que ha sido el promedio de esta administración. Y no debemos perder el ritmo de crecimiento de la economía. Esa es mi palabra y es en firme.